casa. Un programa del Ministerio de Educación. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Bienvenidos una vez más al segmento de matemáticas. Hoy nos acompaña Margarita Ochoa porque vamos a aprender más temas interesantes sobre ella. Margarita, es un gusto tenerla aquí. Cuéntenos, ¿qué vamos a aprender hoy? Hola, gracias por la invitación y hoy tenemos un tema muy interesante que son el punto de inflexión y los intervalos de concavidad. ¿Tú has escuchado alguna vez acerca de esto? Pues se me hace que debe ser como un tipo de intercepto, pero mejor si usted nos podría explicar qué es un punto de inflexión. Muy bien, vamos a aprender qué es un punto de inflexión, pero antes de aprenderlo, por acá tenemos una función que tenemos que despejar. Sí, pero quiero explicarte como primer punto qué es un punto de inflexión. Si logras ver esta gráfica, tenemos acá una línea que se mueve de manera circular hacia arriba y luego circular hacia abajo. Sí. De este punto podemos decir que en esta parte tiene una abertura, a eso le vamos a llamar concavidad, y tiene acá una abertura que va hacia arriba que también se llama concavidad. O sea que puede ser como cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Exacto, Claudia. Para eso quiero decirte que esta abertura hacia abajo se llama cóncava hacia abajo y esta cóncava hacia arriba. Si has comprendido qué es esto, entonces hoy vamos a encontrar qué es el punto de inflexión. ¿Qué quiere decir esto? El punto exacto en donde la gráfica empieza a perder su forma original, es decir, en el momento que empieza a bajar y luego descender, el punto clave donde cambia su forma original. Ese es el punto de inflexión. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Podemos decir también que es como o el punto más alto o el punto más bajo. Exactamente. Muy bien, Claudia. Sabiendo esto y tomando como punto de partida, entonces si ya sabemos gráficamente qué es el punto de inflexión, ¿por qué no despejamos esta función? Para ello tenemos 5 pasos, únicamente 5 pasos. Conozcamos el primero. Y el primero de todos ellos es sacar la primera derivada. Y para eso vamos a colocar lo siguiente, en donde la primera derivada la vamos a despejar de este primer término y decimos que es 3x al cuadrado más 2 por 8, 16. Excelente, Claudia. 16x más 17. Y hemos despejado la primera parte y la primera derivada. Solo para recordar de que para sacar la primera derivada se baja el exponente y se le resta una unidad. Y cuando tenemos un número con una sola variable, nos quedamos solo con el número, y cuando tenemos solo un número, pues se convierte en 0. Totalmente. Gracias, Claudia. Y el segundo punto es sacar la segunda derivada, pero ya no lo hacemos de la función original, sino lo vamos a hacer de la primera derivada. Procedamos entonces a sacar la segunda derivada. Y como tú bien explicaste, 2 por 3, 6. 6x, excelente. Más 16. Más 16. Ya quedó muchísimo más reducida. Y esto es nuestra segunda derivada. Paso número 3 es igualar esta parte a 0. Y para ello decimos entonces que 0 es igual a 6x más 16. 6x más 16. Menos 16. Es cierto, porque cambian de lugar los signos. Excelente. Y para ello entonces, ¿qué hacemos ahora para despejar ahorita la x? Si estás lista, entonces despejemos la función. Como primer punto tenemos que sacar la primera derivada. Y para ello vamos a tomar estos términos que están acá y decimos 3 por 1, 3. 3. X elevado al cuadrado. La siguiente sería 2 por 8, 16. 16x y solo bajamos el número 17. Cuando hay un número que no tiene una variable, entonces esta se elimina de parte de la derivada. Como siguiente punto tenemos que sacar la segunda derivada. Y para ello no vamos a tomar la función original, sino que tomamos como base la primera derivada. Y decimos entonces 2 por 3, 6. 6. 6x
y acá solo colocamos el 16. ¿Te recuerdas por qué ya no tomamos el 17? Sí, porque no tiene una variable, entonces se elimina. Muy bien. Justo en este punto necesitábamos tener la segunda derivada y para ello vamos a igualar a 0 esta función. Y decimos 0 es igual a 6x más 16. Para ello vamos a tomar lo siguiente, pasamos las literales de este lado y todos los números se quedan del otro y decimos menos 16 partido 6. Sí. X es igual a la mitad de 16. 8 Excelente, Claudia. partido 3. Partido 3. Pusimos la fracción en su mínima expresión. Así es, pero hay un punto importante que quiero compartir contigo ahora. Hemos obtenido el resultado de llevar la función a su más mínima expresión. Sí. Y con ello tuvimos que son menos 8 tercios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como te explicaba al inicio, hay una gráfica en la cual sube una curvatura, luego desciende y vuelve a subir. A eso le llamamos ¿cómo? Cóncava hacia arriba o hacia abajo. Excelente, pero solo tenemos un punto de 2 que necesitamos. Y para ello lo que vamos a hacer es tomar el resultado de menos 8 partido 3 y ponerlo en la función original. Es decir, lo vamos a cambiar, lo vamos a sustituir. O sea que en lugar de ser en función de x, va a ser en función de menos 8 tercios y lo sustituimos en cada x. En cada x. ¿Me ayudas? ¿Le ayudo? Sí. Ok, veme dictando cada una de ellas entonces. Es menos 8 tercios Muy bien. al cubo. Ah, bueno, sí. Menos 8 tercios Al cubo. al cubo. Excelente. Más 8 por menos 8 tercios al cuadrado. excelente. Siguiente. Más 17 por 8 tercios, menos 8 tercios, más 10. Más casi que no nos alcanza. Más 10. Está muy larga. Muy larga, pero para eso yo te voy a pedir que tú tengas tus materiales listos en tu casa y necesitas tu cuaderno, tu lápiz y yo sé que tú tienes tu calculadora en ese lugar. Así que por favor vamos a meter todos estos datos a la calculadora científica y vamos a obtener como resultado 70 27 avos. Lo vas a hacer muy despacio. Con estos 2 puntos, ahora yo te puedo decir que tenemos lo que llamamos intervalos de concavidad. ¿Cuál fue el primer intervalo de concavidad? Menos 8 tercios. Excelente. ¿Y el segundo? 70 27 avos. Esto apenas está arrancando. Vamos a dar otro paso. ¿Estás lista? Estoy lista. ¿Logras recordar cuál fue el primer punto de inflexión que vimos? Sí, menos 8 tercios. Llevémoslo en la mente y ¿por qué no lo hacemos de una manera gráfica y decimos que es probable que el menos 8 tercios esté por acá? Ahora necesitamos graficar esta función. Vamos a tomar un valor menor que menos 8 tercios y uno mayor que menos 8 tercios. Y para ello lo puedes hacer al azar. Nosotros vamos a tomar el menos 5 y uno mayor que menos 8 tercios tomaremos el 0. Excelente, Claudia. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que ir a revisar nuestros apuntes y recordar cuál fue la segunda derivada. ¿Te recuerdas cuál fue la segunda derivada? 70 27 avos. Muy bien. Y de ello quiero compartirte que, ¿te recuerdas cuando empezamos a despejar toda la función? La dejamos a su más mínima expresión. Sí. Antes de dejarla como mínima expresión, obtuvimos este resultado. 6x menos 10, más 16. Más 16. Sí lo recuerdo. En esta segunda derivada vamos a sustituir el valor de 5 y vamos a sustituir el valor de 0. ¿Estás lista? Entonces decimos x es igual a 6x más 16. Este es para este primero. Sustituyámoslo por el valor de menos 5. ¿Cómo quedaría? X X
Me es igual. Podemos hacerla todavía un poco más rápida y decir que 6 por menos 5 es menos 30. Menos 30. Excelente. Y Más ahora, 16. más 16. Y nos queda que x es igual a menos 14. X es igual a menos 14. Excelente. Y te ganaste 100 puntos por la rapidez. Me parece. De este lado, entonces, si ya encontraste el método para poder sustituir, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir ahora con 0. Excelente. Y decimos, X es igual a 6X más 16. Y esto automáticamente se vuelve 0. Así es. ¿Y cuál es la respuesta? X es igual a 16. Eres muy rápida, Claudia, me parece. Y decimos entonces que la sustitución queda de la siguiente manera. Para un lado negativo queda menos 14 y para el lado positivo queda 16. ¿Te recuerdas de la gráfica que te enseñé en primera instancia? Sí, que iba así. Muy bien. El objetivo de esta función era encontrar si la primera era cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y determinamos que la primera es cóncava hacia abajo, tiene su punto de inflexión en Menos 8 tercios. excelente y luego cambia su posición a una cóncava hacia arriba. Y así lograste despejar una función encontrando el punto de inflexión. Y solo me queda una duda. Como usamos el menos 8 tercios, podemos usar cualquiera de los dos puntos que sacamos. Claro que sí, lo podemos hacer también con el 70-27A. Podemos usar el que se nos haga más fácil. Así es. Y por términos de rapidez, como a ti te gusta, tomamos el primero. Bueno, muchas gracias Margarita por habernos enseñado este tema tan interesante. Yo la voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Recuerden a todos en casa hacerlo con bastante agua y jabón o utilizar alcohol en gel y mantener su lugar de trabajo bien limpio y ordenado. Maestra, ¿tiene alguna última recomendación para nosotros? Claro, una recomendación y más que una recomendación, un consejo de amigos es que no le tengas temor a las matemáticas. Como pudiste ver, es más sencillo de lo que tú te imaginas. Y pronto podrás terminar tus ejercicios tan rápido como lo hace Claudia. Una cosa importante, lograste ver las cóncavas hacia arriba y las cóncavas hacia abajo. Pues hay algo que quiero compartir contigo. Nuestra vida puede ir siempre cóncava hacia arriba cuando Dios está en nuestro corazón. Así que Dios te bendiga. Muchas gracias nuevamente por haber compartido esto con nosotros. Recuerden quedarse en casa y que juntos saldremos adelante. ¿Sabías que la nariz puede recordar hasta 50.000 aromas? Y cada persona tiene un aroma único debido a las feromonas, excepto los gemelos idénticos que tienen exactamente el mismo olor. Continuamos con su programa Aprendo en Casa. Ahora en el segmento de comunicación y lenguaje nos acompaña Elizabeth Arriaga. Elizabeth, bienvenida. ¿Sobre qué tema vamos a platicar hoy? Hoy vamos a hablar sobre la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es el deseo de expresar nuestras ideas, ya que la asertividad en la comunicación significa expresar nuestras ideas de manera clara, expresando expectativas, necesidades y deseos, siempre y cuando se despierte la simpatía y el deseo de alcanzar nuestras metas. La asertividad significa afirmación, expresar nuestras ideas de manera cordial y respetuosa. Una persona asertiva va a desear que los demás sepan qué es lo que necesita, qué es lo que desea y qué es lo que piensa, sin temor a ser atacada. Es decir, que una persona asertiva pues se va a comunicar de buena manera haciendo que la otra persona pues nos entienda y que sea cordialmente. Exacto, siempre de manera que uno no la ofenda ni que ella ofenda a las demás personas. Para conocer una persona asertiva tiene las siguientes características. Una persona asertiva va a aceptar sus propios sentimientos y respeta los de las demás personas. No ofende a nadie y va a mostrar empatía. Si tú quieres conocer a una persona asertiva, vas a saber que una persona asertiva no habla con enojo, no amenaza, no grita y dice todo con claridad. Sí, pues, es decir, trata siempre de mantener una comunicación sana, por decirlo así, ¿verdad? Sin ofender y siempre ponernos en los zapatos de los demás, ¿verdad? En un momento queremos decir algo, pues tratar de entender cómo va a captar esa persona lo que nosotros le vamos a comunicar para poder tener esa empatía, como usted dice. Exactamente, así como hay personas asertivas que
que aceptan todo y no ofenden, también hay personas no asertivas, que son las que culpan, las que a veces se hacen las víctimas y a veces dicen cosas que ofenden a los demás sin pensar en los derechos, en cómo se pueda sentir uno. Sería lo contrario de las características de una persona asertiva. Exactamente. Aquí tengo unos ejemplos de qué es una persona asertiva y qué es una persona no asertiva. Ejemplo número 1. Tú me haces poner de mal humor. ¿Tú crees que esto sea asertivo o no asertivo? Siento que no es asertivo porque no, como dice acá, o sea, se está victimizando, ¿verdad? Y está haciendo sentir mal a la otra persona también. Exacto, ese es muy ejemplo. Este ejemplo número 1 no es asertivo porque está culpando a la demás gente y se hace la víctima. Ejemplo número 2. Noté que en los últimos 3 viajes no trajiste tus papeles completos y esto nos ocasionó retrasos en el aeropuerto. ¿Lo habías notado? Este ejemplo es asertivo. ¿Por qué? Porque habla de las acciones, del impacto que tienen y valida preguntando, no está culpando ni se está victimizando. Y está dando como que lo que puede pasar por lo que ocasionó, en este caso, que no trajo sus papeles completos, exacto, ¿verdad? Las consecuencias de haber retrasado el vuelo. Siguiente ejemplo. Te veo con mala actitud, deberías estar más comprometido. Este ejemplo es no asertivo porque aquí está generalizando y está juzgando a la otra persona, haciéndola que se sienta mal, en un caso tal vez ofendiéndola. Y nuestro otro ejemplo es cuando no enviaste esa invitación a la reunión de ayer, yo me sentí excluido. Esto es asertivo porque se hace responsable por las emociones que está dando a entender y es específico y habla de las acciones de su impacto y las consecuencias que también va a traer esto, pero no está culpando, sino que está dejando todo claro cuáles son las consecuencias y qué es lo que puede llegar a pasar. Sí, pues una comunicación asertiva, en este caso pues da el resultado de las consecuencias, te explica el por qué uno cometió un error o lo que puede pasar, no generalizar tanto, sino hablar más detalladamente de las consecuencias y también pues como usted decía, teniendo empatía con la otra persona también, ¿verdad? Y la comunicación asertiva es una herramienta que nos va a funcionar para optimizar las relaciones humanas, para hacerlas mejor y siempre y cuando expresar nuestras ideas de manera clara, ya que la comunicación asertiva, en pocas palabras, es expresar nuestras ideas de manera clara y sincera, siempre y cuando creando un clima de positividad, evitando el conflicto y así evitar toda clase de ofensa y conflictos, siempre y cuando considerando nuestros derechos y los derechos de las demás personas, respetando opiniones y pensamientos. Perfecto, yo creo que una comunicación asertiva se puede dar pues teniendo la empatía, ¿verdad? Porque si yo me pongo en su lugar, pues me pongo a pensar, ¿qué va a pensar usted? Depende de lo que yo le vaya a decir, ¿verdad? Entonces, tratar de identificarnos con las personas para no sentirnos perjudicados en algún momento y de igual manera, pues, cuando las personas se dan cuenta de que uno tiene empatía por ellas, pues de igual manera se espera algo recíproco también, ¿verdad? Y la comunicación asertiva siempre va a estar con todas las personas, lo tenemos que tomar, tenemos que respetar a las demás, ponernos en sus zapatos y siempre y cuando nunca ofenderlos. ¿Y qué ejemplos se podrían, o sea, qué ejercicios se podrían hacer, mejor dicho, en casa para poder tratar de tener una comunicación asertiva? Ya sabemos de que la comunicación asertiva pues es tratar de generar una comunicación sana. En este caso pues nos mantenemos mucho tiempo en casa y lo ideal pues es tener comunicación principalmente. Y luego pues tener una comunicación asertiva. ¿Qué ejercicios podríamos practicar en casa? Un ejercicio podría ser muy pertinente es cuando alguien en casa, ya sea un hermano o nuestros papás, nos dan una idea de lo que quieren hacer siempre y cuando se respete y no se ofendan entre ellos mismos. Eso podría ser un ejemplo, porque como te digo, siempre y cuando no se hablen con enojo, no se grita y siempre respetando a los demás. Yo creo que un pilar, por ejemplo, de la comunicación asertiva pues es siempre estar en calma, ¿verdad? Exacto. Porque como usted dice, no con enojo, no con molestia y muchas veces cuando en casa ahorita pues se maneja mucho estrés, ¿verdad? De tanto tiempo estar en una situación diferente y pues lo ideal para una comunicación asertiva es tratar de estar calmados, relajados, si en algún momento algo me enoja, tratar de que eso se vuelva asertivo y no ofender a otras personas. En este caso pues estaríamos ofendiendo a nuestra misma familia, que es con las personas que nos toca estar en casa todo este tiempo, ¿verdad? El punto clave de la comunicación asertiva es evitar el conflicto, siempre estar en un clima positivo y evitar el conflicto y no ofender a nadie. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Elizabeth. Es así como llegamos al final del segmento de comunicación y lenguaje. Y ustedes en casa, por favor, permanezcan ahí y recuerden que juntos saldremos adelante.
Hola niños y niñas, bienvenidos al programa educativo Aprendo en Casa. Este es un espacio de educación física y mi nombre es Edwin Morales, maestro de educación física. El día de hoy vamos a desarrollar una clase de equilibrio dinámico y equilibrio estático. Recuerda que antes de iniciar cualquier actividad debes delimitar el espacio, buscar tus materiales que se adapten lo más necesario a lo que tengo acá para poder realizar cada una de las actividades. Vamos a iniciar con un buen calentamiento y para ello vamos a hacerlo de tres maneras: rotaciones, estiramiento y el aumento de la frecuencia cardíaca. Vamos a iniciar con rotación de hombros. Piernas separadas a la anchura de los hombros, los brazos van hacia adelante. Cada uno de estos ejercicios los debes realizar hasta 10 y si lo haces hacia adelante lo puedes hacer también hacia atrás. El siguiente ejercicio va a ser la cintura y lo vamos a hacer círculos hacia el lado izquierdo, siempre hasta 10 y luego lo vas a hacer hacia el lado derecho. Es importante también la parte de los tobillos porque va a ser fundamental para realizar el equilibrio. Y es por ello que vamos a hacer 10 rotaciones hacia el lado derecho, con la pierna derecha, luego con la pierna izquierda siempre hacia afuera y ahora con la pierna derecha hacia adentro. Vamos a separar las piernas, nos entrelazamos las manos y vamos hacia uno de los dos lados. Cuando haya llegado a 10, voy a hacer el cambio hacia el otro lado porque es importante trabajar ambos lados. En el siguiente me voy a juntar los pies y vamos a tocarnos la punta de los pies sin flexionar las rodillas. Y por último, vamos a colocar las manos en la cintura y voy hacia atrás para estirar el tronco. Ahora ya trabajadas las rotaciones y el estiramiento, vamos a pasar al aumento de la frecuencia cardíaca tocando talones de esta manera. Y el siguiente ejercicio vamos a elevar los muslos hasta donde están las manos, vea cómo se hace. Es así como hemos trabajado el calentamiento en tres momentos: rotación, estiramiento y el aumento de la frecuencia cardíaca. Seguido de ello vamos a pasar a trabajar lo que es la parte principal de la clase, que es el equilibrio dinámico y el estático. Para ello te pido que vayas a conseguir varios objetos o varias pelotas para poderlo realizar. Acompáñame. En el primer ejercicio vas a trasladar 3 pelotas o 3 objetos caminando sobre una cuerda y al llegar al círculo vas a realizar quedarte parado en un pie con la pelota hacia el frente. Observa por favor. Y vas a contar por 5 segundos. 3, 4 y 5. Sigues caminando sobre la cuerda y ahora lo haces con el otro pie siempre a 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejas el objeto ahí y vienes a traer el siguiente objeto. Igual vuelves a contar a 5 segundos. 3, 4, 5. Y lo haces con la otra pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Si tú deseas puedes meter más objetos para poder realizar cada una de estas actividades. Como te pudiste dar cuenta, trabajaste equilibrio dinámico y equilibrio estático con cuerdas y con varios objetos. Para la parte final te tengo un reto, y el reto es el juego del avioncito. Yo sé que en casa más de algún familiar tuyo ya lo ha jugado o tú también, así que el reto es ver quién puede competir contra alguien de la familia. Observa cómo lo vas a desarrollar y en este caso el avioncito lo formamos con cinta de aislar y con unas cuerdas. Tú en casa puedes utilizar masking, lazo o los mismos pisos de tu casa y solo dividir donde necesites 2 cuadros. Observa por favor. Lanzas y debes de ir saltando con un pie y donde hay 2 caes con 2, con 1 caes con 2 y antes de salir del avioncito debes agarrar el objeto con el que estás jugando. Luego pasas al cuadro número 2, pero no puedes machucar o pisar ese cuadro, así que vas a ir de uno en uno, vuelves a regresar y antes de salir
Y como ya no hay nada, puedes regresar por ese cuadro. Así como puedes trabajar el equilibrio dinámico y el equilibrio estático de maneras divertidas. Te hago el reto para que invites a tus miembros de la familia y puedan realizar la actividad. Quiero hacerte una recomendación. Puedas lavarte las manos e hidratarte frecuentemente. Recuerda que el distanciamiento social es importante y acá, como tú ves, yo utilicé una mascarilla, pero tú en tu casa lo puedes hacer sin mascarilla. Quédate en casa. Seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Ahora entramos al segmento de Ciencias Naturales. Es por eso que hoy nos acompaña Vicky Juárez. Vicky, bienvenida. ¿Sobre qué tema vamos a platicar hoy? Gracias, André. El día de hoy vamos a hablar acerca del fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. ¿Qué son estos fenómenos, Vicky? Bueno, primero vamos a explicar qué es un fenómeno. Un fenómeno es todo evento natural que se puede observar y que se puede medir. Así que algunos ejemplos de eventos naturales son la lluvia. La lluvia podemos observar y podemos medir la cantidad de lluvia a través de diferentes sistemas. Entonces, el fenómeno del niño se le llama así porque generalmente ocurría en la época navideña. ¿Sí? En esta época es que las personas observaban que habían cambios en el clima, que llovía o que había sequía. Entonces, por eso unos pescadores en Perú le colocaron niño en honor al niño Jesús por la época navideña. Y se le llama fenómeno de la niña porque es el efecto contrario, y lo contrario a niño sería niña. Por eso fue que le llamaron de esta manera. ¿Y en sí qué es el fenómeno niño? El fenómeno del niño entonces se produce en el Océano Pacífico cuando las corrientes de aire, que se llaman corrientes alisias, van y transportan todo el agua desde el Océano Pacífico en el continente americano hacia el continente de Oceanía, hacia donde está Indonesia y Australia. Toda esa agua se transfiere desde el Océano Pacífico en el área de Sudamérica hacia allá. Lo que produce es que toda el agua caliente se queda en ese sector y toda el agua fría se queda en el Océano Pacífico de Sudamérica, porque a través de un efecto que se llama corrientes de Humboldt, el agua se empuja desde el fondo del océano hacia la superficie y está bastante fría. Entonces, cuando el agua caliente se traslada hacia el océano, hacia el continente de Oceanía, entonces allá es donde llueve. Toda el agua se evapora, se condensa y produce cantidad de lluvia. Ese es un ciclo normal. Luego la corriente de aire se traslada por la atmósfera y se vuelve un ciclo. Cuando ese ciclo se interrumpe, entonces observamos que ya no hay corriente de aire que transfiera toda el agua y que produzca ese clima tropical, ese clima húmedo en ese sector, sino que entonces se queda toda el agua almacenada en este lado, en el océano, en el área de Sudamérica. Ya no continúa el ciclo. ¿Qué produce entonces? Que en aquel sector haya sequía, porque ya no hay suficiente lluvia. Y aquí entonces hay cambios en el clima. A eso es a lo que le llamamos nosotros el fenómeno del niño. Cuando sucede el efecto contrario es cuando hay mucha corriente de aire, hay demasiada corriente de aire alisia que transfiere toda el agua. Entonces, llega más lluvia de lo normal. Llega más lluvia de lo normal y entonces se producen inundaciones. Hay inundaciones y hay más sequía todavía en otros lados. Entonces, este fenómeno es al que nosotros le llamamos fenómeno del niño y es producido por los cambios en las corrientes marinas en el interior de la Tierra. Lastimosamente, André, no podemos controlar esta situación. No hay un sistema que nos permita decir, bueno, a través de esta tecnología nosotros vamos a controlar la temperatura del océano, o la vamos a calentar o la vamos a enfriar. No, porque para calentar todo el Océano Pacífico necesitaríamos 400,000 bombas de hidrógeno de 20 megatones. Entonces es demasiado. Y luego, ¿cómo podrías enfriar toda esa cantidad de agua? Es muy difícil. Por esa razón es que lo único que podemos hacer es estar prevenidos y estar preparados,
porque este ciclo de el fenómeno del niño o fenómeno de la niña se produce en intervalos de 3 a 5 años. Cada 3 o 5 años es que podemos observar. Por eso es de que de repente acá nosotros tenemos como que más sequía algunos años y otros años hay demasiada lluvia, tormentas tropicales y demás, porque todas esas corrientes de aire cuando chocan en el océano lo que van a producir más adelante son las tormentas tropicales o incluso algunos huracanes. Perfecto. Y bueno, se parece que todo esto es un ciclo, como usted lo decía, ¿verdad? Y pues cuando este ciclo se corta, es que se produce el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Pero, ¿cómo se corta ese ciclo? ¿Qué tiene que pasar para que el ciclo no siga y en este caso pues se convierta en el fenómeno del niño o de la niña? Una respuesta exacta a esa pregunta no existe. Siempre se ha tratado de investigar, se ha tratado de buscar las razones por las cuales esto se produce. La única conclusión que podríamos tomar como válida es que a raíz de los diversos cambios de temperatura que tiene la atmósfera terrestre, es que se alteran los ciclos biológicos, los ciclos geológicos naturales del ecosistema, y entonces por eso es de que a medida que va pasando el tiempo y que aumenta la contaminación y que se altera todo el equilibrio ecológico, es que se van produciendo estos fenómenos naturales. Y estos fenómenos naturales pues incluso nos afectan a nosotros en algún momento como seres humanos y también pues a los animales también, ¿verdad? Porque pues como usted dice, en el momento pues hay sequía, en el momento pues hay más lluvia de lo normal y eso pues puede llegar también a afectarnos a nosotros como personas y también a todos los seres vivos que pues forman parte del planeta Tierra y que pueden verse afectados también por este fenómeno del niño o de la niña, ¿verdad? Lo hemos observado en las noticias, en los periódicos, cuando nos dicen que, por ejemplo, en Indonesia hay una gran sequía o que hay una inundación o que incluso en Sudamérica, Chile o que podríamos hablar de algún otro país del área de Sudamérica, hay muchas inundaciones, hay mucha lluvia. Incluso aquí en Guatemala hemos sufrido ese efecto de que mucha lluvia, mucha inundación y bueno, cada vez que nosotros veamos una noticia de ese tipo, estamos en presencia de un fenómeno natural causado por esta situación, el fenómeno del niño o de la niña. Perfecto, Vicky, muchísimas gracias. Gracias. En resumidas cuentas, pues sería, para empezar, el fenómeno es algo que se puede cuantificar, ¿verdad? Lo que podemos se puede medir, que se puede observar sobre todo. Y pues el fenómeno del niño y de la niña sucede cuando el ciclo normal del agua se corta y es ahí pues donde se forma el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Claro, pero debe de ser en las corrientes interoceánicas porque el ciclo del agua es muy distinto. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias, Vicky. Es así como llegamos al final del segmento de Ciencias Naturales y ustedes en casa por favor recuerden quedarse, si no tienen necesidad de salir, no salgan y recuerden que juntos saldremos adelante. Seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. En este segmento nos acompaña Giovanni Álvarez, quien nos visita del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Giovanni, bienvenido. ¿Sobre qué tema vamos a platicar hoy? Muchas gracias por la invitación. El tema del día de hoy va a ser la velocidad. La velocidad es uno de los principales factores que infiere para que exista un hecho de tránsito. Es lo que más registra la siniestralidad. Por ello es que es muy importante que nosotros comprendamos cómo la velocidad puede ser el factor de riesgo para vernos involucrados en un siniestro vial y que de esta manera pues nosotros podamos evitar y mitigar estos incidentes. Y es que la causa de muchos accidentes, como usted bien lo dice, es el exceso de velocidad, ¿verdad? Y que muchas personas pues tal vez no saben hasta qué momento dicen, bueno, ya tengo que bajarle velocidad o me puede afectar a mí en lo personal, ¿verdad? Exactamente, así es. Muchas veces nosotros no medimos la velocidad porque de acuerdo a la costumbre, al temperamento y a la forma, al estado físico que nosotros nos encontremos, vamos a tener diferentes reacciones ante las características de la carretera. La velocidad al final se traduce en tiempo, ¿verdad? Ajá. Y el tiempo, algunas veces nosotros hemos escuchado aquel dicho famoso de que es preferible perder un segundo de vida que la vida en un segundo, y en los hechos de tránsito eso es 100% certero, ¿verdad? Un segundo puede marcar la diferencia entre que ocurra o no un siniestro vial. Y ahí lógicamente tenemos amarrada la velocidad.
El artículo número 109 del reglamento de tránsito a nosotros nos estipula que para poder tener una velocidad adecuada, nosotros tenemos que tener en cuenta 3 factores elementales. Ajá. Uno de ellos es el factor humano, que como ya lo dije anteriormente, de acuerdo al estado de ánimo, a la capacidad física, si hemos descansado o no, vamos a tener una distinta reacción con el entorno. Entonces, o sea, sí influye eso también, ¿verdad? Exactamente, influye de gran manera. De hecho, el 99% de las veces se puede evitar si la persona está acorde a como debe de estar, ¿verdad? Perfecto. El segundo factor, el segundo elemento, es el vehículo. La característica del vehículo, la adherencia que él tiene, la capacidad que tienen los neumáticos para adherirse al pavimento, el sistema de frenos que se encuentra en buen estado y demás, ¿verdad? Va a ser otra de las características para poder tener o mitigar un siniestro vial que pueda ocurrir. Y el tercer elemento es el entorno, ¿verdad? En este tiempo pues ya tenemos algunas lluvias y todo el mundo lo sabe, en momentos de lluvia pues la adherencia es menor y de acuerdo a ello pues lógicamente el incremento de la velocidad o la no modificación a la velocidad muchas veces causa que el siniestro vial se pueda dar. Aquí pues me gustaría mucho pues también tener una aclaración. La lluvia no causa siniestros viales. Es la conducción que nosotros tenemos al momento de que está lloviendo, ¿verdad? Se complica un poco, pero al final de cuentas los responsables somos nosotros, exactamente, ¿verdad? Y el factor principal de riesgo va a ser nuevamente el tema principal, la velocidad, ¿sí? Si nosotros vamos transitando en un vehículo a 40 kilómetros por hora, pues vamos a necesitar un espacio de tiempo, ¿verdad? Y en espacio físico para poder detener el vehículo. Al momento de que por la lluvia hay menor adherencia, ese espacio se maximiza, es más grande, ¿verdad? Entonces, pues, ahí es cuando nosotros necesitamos tomar en cuenta el adecuar la velocidad, como lo dice el artículo 109, ¿verdad? De acuerdo a esas 3 características. ¿Cómo me siento o cómo estoy físicamente, ¿verdad? ¿Qué tan bueno está mi vehículo o en qué estado se encuentra mi vehículo? Y en qué carretera yo estoy transitando, ¿verdad? Claro. No es lo mismo frenar en asfalto de concreto que en asfalto negro, ¿verdad? Porque cada uno de ellos tiene diferentes características y la velocidad otra vez va a ir amarrada a cada uno de estos factores. Pues siempre hay diferentes factores que influyen, en el peor de los casos, en un accidente, ¿verdad? Así Pero pues lo ideal es tomar las precauciones uno como conductor y pues vemos a diario también lo que usted decía, mucha imprudencia en cuanto, por ejemplo, la distancia que hay entre carro y carro, ¿verdad? Muchas veces no se respeta la distancia a pesar de la lluvia, a pesar del material de la calle, ¿verdad? Y que son factores que pueden ser esenciales para tratar de evitar en algún momento un accidente, ¿verdad? Exactamente. Vamos a dar una pequeña explicación de cómo funciona el proceso de detención de un vehículo a través de la velocidad a la cual nosotros estamos circulando. Ajá. Y esto le vamos a llamar tiempo de reacción, ¿sí? Para poder tener un detenimiento completo o total del vehículo, nosotros necesitamos dos cosas esenciales, ¿verdad? Un tiempo de reacción tanto de nosotros como del vehículo, y además de eso una distancia de frenado, que va a ser el espacio después de que mis llantas ya dejaron de dar vueltas. ¿Sí? Sí, porque el carro en algún momento se frena, pero sigue en movimiento. Ajá. ¿Sí? Pues básicamente todo vehículo que va circulando, o de hecho cualquier objeto que se encuentra en movimiento genera energía, ¿verdad? Y esta es la energía cinética. Para poder darle una detención, pues nosotros necesitamos contrarrestar fuerzas, ¿sí? Ajá. Al momento de que esta energía se está dando con el movimiento, ¿verdad? De los neumáticos rodando sobre el pavimento, para poderlo detener nosotros necesitamos tener una fuerza mayor, que en el caso va a ser la fricción, ¿sí? Ajá. Para generar esta fricción nosotros necesitamos buenos neumáticos, buen pavimento, ¿verdad? Y una distancia corta, ¿sí? Ahora, para poder nosotros tener la capacidad de detener el vehículo en el momento idóneo, ese tiempo de reacción es importante y aquí es donde el tiempo se vuelve crucial, ¿sí? Cuando nosotros vamos a detener el vehículo, lo primero que tenemos que hacer es identificar que lo debemos de hacer. Por ejemplo, si voy transitando en mi vehículo y un peatón se atraviesa, ese peatón atravesándose para mí es una figura, ¿verdad?, que mi cerebro debe de asimilar, y el proceso básicamente, en resumen, pues es, veo el haz de luz, se entra por mis ojos, ¿verdad?, por mis pupilas y demás, viaja hacia mi región occipital del cerebro y este ordena, ¿verdad?, a una de las partes de mi cuerpo ejercer una función de frenado. Aunque pareciera ser muy rápido y es muy natural, lleva un tiempo. Y según los estudiosos nos dicen a nosotros que son 0.75 milésimas de segundo. Muy rápido, ¿verdad? Rápido. Muy rápido. Pero como lo dijimos anteriormente, un segundo es la diferencia, ¿sí?
3/3 partes de segundo que me llevo solo en reaccionar a que tengo que frenar. Nosotros que somos humanos, pues el tiempo es muy rápido, pero la máquina es un poco más lento. El vehículo tampoco al presionar el freno no se detiene, sino que también lleva un proceso, ¿verdad? De reacción, aparte es la reacción de nosotros como seres humanos y aparte la reacción de nuestro vehículo. Exactamente, son dos tiempos distintos. El tiempo promedio, para no hacer demasiado largo este segmento, pues es de 90 milésimas de segundo, para una máquina en excelente estado y con los mejores sistemas de freno. De igual manera, los 75 milésimas de segundo es para un ser humano en óptimas condiciones físicas, lo cual pues generalmente en Guatemala no se da, ¿verdad? Pero haciendo un redondeo en datos, pues digamos que es un segundo para que yo tome una reacción, un segundo para que el vehículo ejerza una reacción, ¿verdad? 2 segundos en tiempo. Pero como lo dijimos anteriormente, cuando mis llantas dejan de dar vueltas, no significa que el vehículo se detuvo, ¿verdad? Mi vehículo sigue avanzando. Y la media nos dice a nosotros que va a avanzar el 20% más de la distancia que recorrería por segundo, ya sin dar vueltas las llantas. Entonces ahí es cuando ya tenemos una sumatoria. Un segundo más 20% más, ¿verdad? Que sería más tiempo todavía. Más tiempo todavía. Entonces ahí ya tenemos un panorama más clásico, ¿verdad? Más y basado en estadística, ¿verdad? Basado en estadísticas y algo certero en ciencia, ¿verdad? Entonces son leyes naturales que debemos de seguir. Teniendo eso en cuenta, 2 segundos que me tardo yo en poder hacer algo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos un segundo es la diferencia, es por una regla bien sencilla. Un vehículo que circula a 60 kilómetros por hora recorre en promedio 18 metros por segundo. Si hacemos la sumatoria de los 2 segundos que me voy a tardar solo en reaccionar, ya tenemos una cantidad de 36 metros recorridos. Una tercera parte de cuadra, ¿sí? Lo que quiere decir que si el peatón se me atravesó a 5 metros, es físicamente imposible que yo me detenga. Pueda detenerse. Tiempo de lluvia. Si voy circulando en mi vehículo a una velocidad de 40 kilómetros por hora, por ejemplo, que sería una velocidad acorde, yo recorro en promedio 12 metros por segundo. En 2 segundos que me tardo de reacción son 24 metros. De igual manera, un vehículo que se detenga imprudentemente adelante, pues no le va a ser posible poderme detener si yo no llevo una velocidad adecuada. Entonces ahí es donde el tiempo es importante y vital. Les quiero dejar solo la última enseñanza, que es una simple regla de 3, para que todos lo puedan hacer en su casa. Lo único que vamos a hacer para poder determinar la distancia de frenado va a ser multiplicar la velocidad a la que yo estoy viajando por 1000, que son los metros que tiene un kilómetro, y lo divido dentro de 3600, que son los segundos que tiene una hora. Y eso le da metro por segundo recorrido, y así usted sabe cuál es la distancia adecuada y la velocidad que debe circular. Perfecto. Sí, es que tantos datos estadísticos, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues, nos sirvan para pues también tomar en cuenta todo lo que nos puede llegar a afectar en algún momento, ¿verdad? Usted mencionaba, por ejemplo, la distancia que debe existir entre carro y carro, la velocidad a la que uno debe ir, y si a eso le sumamos también, como usted decía, cómo la persona va emocionalmente, por decirlo así, si se siente en sus óptimas condiciones, y también el estado del clima, la carretera y todo, pues son bastantes factores que pueden afectar y parar mal, ¿verdad? Entonces pues es bastante importante tomar en cuenta esas características que nos ayudan a nosotros, y también pues si en casa están viendo este segmento, pues compartir la información, porque seguramente son datos que no sabíamos y que nos van a ayudar y bastante. Ya para finalizar, ¿alguna última recomendación que usted le quiera dar a todas las personas que están en casa? Sí, muchísimas gracias por el espacio. Pues quisiera dejar un conocimiento nuevo que muchas veces nosotros no lo tenemos presente. Tenemos que dejar por un lado el concepto de las velocidades máximas, ¿sí? Muchas veces no hay velocidades máximas, sino hay velocidades inadecuadas. Puede ser que mi velocidad máxima esté marcada, normada, a 60 kilómetros por hora y yo vaya a 40, y aún así puede ser una velocidad inadecuada, aunque no estoy excediendo la velocidad máxima, ¿verdad? Tenemos que tener el concepto de velocidad adecuada para circular, y con esto vamos a tener mayor seguridad. Recordemos siempre que nuestra seguridad es nuestra responsabilidad. Definitivamente, Giovanni, muchísimas gracias por todo lo que aprendimos hoy. Es así como llegamos al final de este segmento, y ustedes en casa, pues si adquirieron esta información, compártanla con sus familiares, y así pues poder ir mejorando nuestra educación vial, ¿verdad? Muchísimas gracias, Giovanni. Es así como finaliza este segmento, y ustedes por favor permanezcan en casa y recuerden que juntos saldremos adelante.
Bienvenidos al segmento de apoyo psicosocial. Hoy nos acompaña Tarin de Recinos para platicar sobre un tema bastante interesante. Tarin, bienvenida. ¿Sobre qué tema vamos a platicar hoy? Hola André, qué bueno verte de nuevo. Hoy vamos a platicar de algo bien importante y es sobre los entornos y el ambiente familiar sano. Totalmente, y pues más en estos momentos, ¿verdad? Es algo que es importante pues a lo largo de todos los tiempos, pero más en esta situación difícil en la que estamos, pues es bastante importante el tener un ambiente familiar sano, ¿verdad? Así es, yo creo que eso es lo que nos determina. El hogar es el principio de las emociones, de una vida emocional y física muy sana, y eso creo yo que es lo que necesitan nuestros hijos en este momento y siempre. Esos ambientes agradables en familia que nosotros podemos provocar como padres de familia, que sean momentos, ¿verdad? Que nosotros podamos crear esas memorias y un ambiente en donde ellos puedan crecer emocionalmente y físicamente. Y precisamente eso es bastante importante. ¿Qué características tendría que tener un ambiente familiar sano para pues nosotros también ir haciendo nuestra evaluación si tenemos un buen ambiente o un ambiente negativo en casa? Y yo quiero comentarte, André, cómo crear esos ambientes protectores en la familia, ya para que tengamos un ambiente sano familiar. Uno de ellos es cómo conectarte con tus hijos. Cuando tú te conectas con tus hijos, creas esos vínculos de amor, esos vínculos emocionales, esos vínculos de confianza, donde tus hijos se van conectando contigo. Eso es algo que creo yo que nuestros hijos necesitan de nosotros. Otro que yo te podría mencionar es generar ambientes de seguridad y de confianza. Esa disciplina que nosotros podamos tener con nuestros hijos, esa es la confianza que ellos puedan tener a que aunque se equivoquen, tú vas a estar ahí siempre para amarlos y para aceptarlos. Y otra es como conocerlos, afirmarlos, validar su autoestima. Eso hace que nuestros hijos crezcan de una manera mucho más segura y que puedan ser hombres y mujeres exitosos, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué es lo que va a generar? Va a generar que nuestros hijos crezcan con valores, con principios, y eso es algo que solamente se enseña con crear ambientes de mucho ejemplo positivo en nuestros hijos. Y Tarin, ¿usted cree que pues parte de ese buen ambiente que debemos de tener en el hogar va también de la mano la comunicación? Porque pues usted mencionaba el que los padres e hijos estén conectados, ¿verdad? Y creo que pues una buena conexión surge de una comunicación constante, que nos inspire confianza de contarle a nuestros papás o viceversa algún problema que estamos pasando, o incluso también una felicidad, compartirla y que pues así poder crear armonía dentro de la familia también. Claro que sí, una de las cosas más importantes y que te trae mucho soporte emocional en una familia es la comunicación. Y tiene que ser una comunicación donde haya amor, porque si yo me siento amado como hijo, yo voy a poder conectarme con mis padres y poder tener esa comunicación asertiva. Yo creo que uno de los problemas más grandes de la humanidad en general es la falta de comunicación, o realmente que suponemos que tú entiendes algo que nosotros queremos provocar en ti. Entonces creo yo que la comunicación es una de las cosas primordiales en una familia, el poder acercarnos sin miedo y poder hablar, ¿verdad? Eso es algo, y realmente recuérdate que nosotros los seres humanos somos de mucho vínculo, somos relacionales, necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos. Totalmente, y creo que también ahí podría entrar en juego el tener empatía, ¿verdad? Por los demás, porque pues tenemos una comunicación y también necesitamos que la comunicación, pues el mensaje se entienda claramente para que no hayan malentendidos, ¿verdad? Y que pues puedan malinterpretar alguna idea que posiblemente nosotros no queríamos ofender a alguien, en este caso de nuestra familia, ¿verdad? Y ponerse pues en los zapatos de, por ejemplo, en mi caso, de mi papá, de mi mamá, de mi hermana, pues va a ayudar, y también en cada familia, a poder ir entendiendo también el punto de vista de cada uno de los integrantes de la familia, y al entender la posición de cada integrante, pues también generar un ambiente positivo en la familia. Sí, ahí mencionaste algo bien importante, André, y es, si te das cuenta, ahí estamos generando valores y principios cuando nosotros nos ponemos en el lugar de los demás.
y ahí estamos practicando los valores y los estamos enseñando de una manera sorprendente, que es el ejemplo. Y algo que nosotros los padres debemos de saber es cuál es el lenguaje de amor de mis hijos. Eso es bien importante, el saber cómo ellos reciben mi amor, cómo ellos pueden dar amor también. Y uno de ellos es el tiempo de calidad. Muchos de los jóvenes y de los niños lo que más anhelan, te puedo decir, André, es el tiempo de calidad. Más que el regalarles cosas materiales, lo que ellos necesitan es que nosotros les regalemos nuestro ser, nuestra presencia. Muchas de las cosas que provocan inseguridad en nuestros hijos es la ausencia, pero cuando regalamos la presencia, que es ese tiempo de calidad, que no estás, digamos, una cantidad enorme con tus hijos porque el trabajo y muchas responsabilidades, pero si regalas tu tiempo, ese es uno de los lenguajes de amor que tú puedes provocar en tus hijos. Otros son los regalos. ¿Qué tipo de regalos le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Verdad? Memorias, creando memorias con ellos, no precisamente algo material. Otro es el toque físico. Hoy en día te puedo decir que tenemos un distanciamiento social, pero eso no quiere decir también en nuestra casa. El entorno familiar es lo que provoca que nuestros hijos puedan tener ese acercamiento ahora, más que nunca cuando estamos más vulnerables. Y otro de ellos es los actos de servicio. ¿Qué tanto yo como mamá puedo bajar mi estrés y puedo servirte a ti como mi hijo? Puedo atenderte de una manera sin protesta, sin estrés y ansiedad, y realmente ahí estamos provocando vínculos, ahí estamos provocando conexiones. Y otra es, este lenguaje me encanta, porque esto es lo que va a generar que nosotros hagamos a nuestros hijos mucho más seguros. Son las palabras de afirmación. Cuánto yo te voy a decir a ti lo grandioso que eres, hacia dónde vas y lo exitoso que eres tú. Totalmente, y es que me quedo con lo que usted mencionaba del lenguaje del amor, ¿verdad? Porque es algo, se podría decir, complicado al principio, pero cuando pues ya todos están en sintonía de entender bien el lenguaje del amor de la familia, pues van a tener resultados realmente positivos, porque posiblemente algo que para mí vale mucho, tal vez para mi mamá no, y por eso ella no te lo demuestra de esa manera, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, pues creo que lo importante es entender el lenguaje del amor a nuestros integrantes de la familia, qué les agrada, qué no les agrada, aunque desde mi punto de vista sea totalmente lo contrario, ¿verdad? Así es, y realmente ahí estamos generando también los valores, los principios. Y a mí me gusta mucho esta frase, y dice: el amor en tu hogar va a determinar el corazón de tus hijos. Nosotros los padres determinamos muchas veces el corazón de nuestros hijos, creando estos ambientes sanos en la familia, creando estos ambientes en donde nuestro hogar es ese refugio que tú necesitas como hijo, en donde yo también necesito, ¿verdad? Y no necesitamos realmente un lugar tan estresado en donde no vamos a disfrutar como familia. Totalmente, y así pues poder irlo pasando de generación en generación, ¿verdad? Porque si mis padres pues me acostumbran a poder tener un buen ambiente familiar, pues obviamente cuando ya cada quien tenga su familia va a ser igual, ¿verdad? Darin, muchísimas gracias por todo lo que aprendimos hoy. Un gusto tenerla acá, como lo mencionaba la última vez. Ya para finalizar, yo la invito, por favor, porque recordemos mantener una buena higiene. Ustedes en casa recuerden lavarse las manos constantemente. Darin, ¿alguna última recomendación que usted le quiera dar a todas las personas que nos ven en casa? Yo la recomendación que les daría a los padres es: seamos papás que sanan, seamos papás intencionales, papás que con un abrazo vamos a sanar, que con una palabra afirmativa, que yo te pueda validar como hijo, yo te pueda sanar, que con un toque, con un abrazo, con mi tiempo, el regalo, el que tú les regales tu presencia a tus hijos va a hacer que les digas lo importante que ellos son para ti, ¿verdad? Y que no anteponemos otras prioridades antes que nuestro hogar. Yo creo que nuestros hijos nos necesitan siempre, y yo creo que nosotros podemos hacer y ser esos papás que sanan y ser esos papás intencionales en la vida de nuestros hijos. Totalmente, mejor no lo pudo haber dicho.
Bonitas palabras para finalizar así el segmento de apoyo psicosocial, y ustedes no le cambien porque ya seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación.